Buenas noches, Gran Canaria, bienvenidos, bienvenidas a este programa, el programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canaltresedigital.com. Esta noche tenemos a don Roberto Moreno Díaz, director del Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas Gracias tardes. por estar aquí. Gracias. Cumplido don Roberto Moreno 8 meses del nuevo equipo de sanidad, ¿qué destacaría su trabajo en esta primera parte de la legislatura? Bueno, yo creo que el nuevo equipo político de la Consejería de Sanidad del Partido Socialista lo que hemos puesto son las bases de la planificación no solo de estos próximos 3 años y medio, 3 años que quedan de legislatura, sino con la vista puesta pues más allá, a largo plazo. Como posiblemente todos saben, pues hemos hecho hincapié en el plan de salud, hemos hecho hincapié en el plan canario de urgencias sanitarias que está en plena discusión ahora para poder ser aprobado en junio o julio. Hemos dado un acelerón a obras que estaban empezadas pero interrumpidas, de consultorios locales, de centros de salud, y yo creo que hemos puesto las bases también para una paulatina renovación de los equipamientos, de las inversiones en equipamiento médico. Nos hemos centrado mucho también en el problema serio, porque obviamente atañe a personas, a muchas personas, que va a tener solución a medio y largo plazo, de las listas de espera, por ejemplo. Hemos finalizado con éxito uno de los exámenes más problemáticos de la OPE 2007 que venimos arrastrando, que venimos arrastrando no solo de la legislatura anterior, sino de la anterior a la anterior, con ese macroexamen de enfermería que se celebró a finales del mes de enero. Ya estamos preparando para mediados del mes de mayo el último gran examen de esa OPE, que es el de auxiliares administrativos. Es decir, yo creo que en 7-8 meses que llevamos tenemos una buena hoja de servicios en una consejería que es complicada, en una consejería que produce mucho desgaste, porque estamos hablando de lo esencial que tiene un ser humano, que es la salud y los servicios públicos de salud. Otra pregunta: en sanidad, a veces es tan importante la atención a los pacientes como la planificación de nuevos centros de salud, la renovación de los existentes. En este sentido, ¿qué obras sanitarias destacarían en el archipiélago y más concretamente en Gran Canaria? Le pongo un ejemplo: el Centro de Salud de Ingenio, una demanda histórica de los vecinos y vecinas de ese municipio. Bueno, en el conjunto del archipiélago hemos dado un empujón y hemos presupuestado fondos suficientes para seguir y terminar con las obras de los hospitales de Lanzarote y de Fuerteventura. También las obras que estaban digamos ralentizadas en el Hospital Sur de Tenerife se están llevando a cabo, la contratación de los equipamientos también. Y en el caso de Gran Canaria, yo quiero destacar, porque fueron una de las primeras decisiones que tomamos, el consultorio local de Santidad, por ejemplo, en Arucas, que está en la fase final de la obra, el de en Las Palmas de Gran Canaria, el de Costayala también está prácticamente en la fase final. Como sabe, acabamos de sacar a concurso, yo creo que la mayor obra de atención primaria en esta parte de la legislatura, desde mediados de 2015-2016, que es el centro de salud, el terminar por fin el centro de salud de vecindario. Está precisamente, ya está publicado en el BOE. Estamos ahora mismo en el periodo de presentación de ofertas por parte de las constructoras, una obra que casi roza los 3 millones de euros, que va a tardar casi 2 años en ser terminada, pero es una obra muy importante. En Gran Canaria también estamos preparando los pliegos para sacar a concurso la construcción, porque ya tenemos el proyecto de obra, ya tenemos los planos, digamos, del nuevo consultorio local de Mogán Puerto. Y por el que usted me pregunta, por el de Ingenio, hemos tenido una reunión con el alcalde. El ayuntamiento va a poner a disposición de la Consejería de Sanidad el suelo para hacer el nuevo consultorio, y ese es el procedimiento que se sigue normalmente. Es decir, los ayuntamientos ponen a disposición suelo que tiene que estar bien comunicado, que tiene que ser una parcela en donde se pueda construir, es decir, no puede ser, tiene que ser urbano el terreno y demás, no puede estar afectado por ninguna cuestión jurídico-legal, y a partir de ahí se redacta el proyecto y se ponen en los presupuestos las partidas necesarias para hacer la obra. Ingenio está empezando ese camino, y otros como Mogán pues ya lo llevan más adelantado. Vecindario, como digo, está en pleno concurso público,
y bueno, hemos iniciado de nuevo esas inversiones en infraestructuras de atención primaria, que, como le digo, estaban atascadas, estaban frenadas. En Tenerife, pues otro tanto con las Mercedes. En su momento pues saldrá el Sauzal, saldrá las Galletas, saldrá las Chafiras. Es decir, poco a poco vamos trabajando en un área que, como usted sabe, pues requiere también mucha inversión y mucha cantidad de dinero público. En cuanto al hospital Dr. Negrín, hace tiempo que se está pidiendo un nuevo acelerador lineal para tratamientos oncológicos que sustituya al más antiguo de los existentes. ¿Cómo va esa compra de ese nuevo equipo? Bueno, la semana que viene debería ir a Consejo de Gobierno el inicio del procedimiento para la compra. Es decir, como es una compra pública que va a estar en orden de los 2.800.000 euros, es decir, es mucho dinero. Tiene que seguir un trámite, y el trámite empieza con una memoria. Ya tenemos, obviamente, tenemos el dinero, con una memoria que a partir de la cual el Consejo de Gobierno dice sí, iníciese todo el trámite. Por lo tanto, yo creo que a finales de este año, eso empezará la semana que viene, a finales de este año podríamos contar, si todo va bien, en los plazos y demás, con un acelerador de última generación que efectivamente sustituya al más antiguo de los que están en funcionamiento en el Dr. Negrín. Que eso sumaría también a la política que hemos iniciado en las últimas semanas, en este año 2016, de utilización en fin de semana, sábados y domingos por la tarde, de los aceleradores para tratamiento radioterápico y de las resonancias magnéticas y los TAC para pruebas diagnósticas. Y como digo, ya llevamos 3 semanas, en el caso concreto del Dr. Negrín, que es lo que usted me preguntaba, ya llevamos 3 fines de semana con esta nueva política, en donde estamos tratando del orden de 20 personas cada fin de semana, 20 personas más cada semana, que significa unas 80 personas más cada mes, y del orden de 50 digamos, pruebas diagnósticas utilizando los TACs y el TAC y la resonancia magnéticas. Por tanto, solo en el Negrín, porque el Insular no tiene acelerador para terapia oncológica, pero sí tiene resonancia magnética, también se están utilizando en fin de semana, y lo mismo los hospitales en Tenerife. Por tanto, estamos no solo en la senda de comprar más equipamiento médico puntero para el tratamiento de este tipo de enfermedades, sino utilizando, digamos, en fines de semana el equipamiento que ya tenemos. Otra pregunta, don Roberto: las listas de espera dadas a conocer en febrero ¿no han deparado alguna sorpresa? Sabiendo que es una de las batallas que tiene esta consejería, sobre todo teniendo en cuenta ahora el gobierno socialista, ¿cómo se enfrentan a este problema y cuál es la evolución de esas listas de espera? Un caballo de batalla Cierto, la Consejería de Sanidad. Es una obsesión para nosotros, ya el consejero lo ha dicho en más de una ocasión, y estamos batallando en 2 frentes. Por un lado, intentando disminuir los tiempos de demora, es decir, que aunque haya lista, las personas no tengan que esperar tanto tiempo para ser intervenidas o para una prueba diagnóstica, y disminuir el volumen total también. En el primer corte ha aumentado ligeramente el volumen de la lista de espera quirúrgica, pero ha disminuido tremendamente, en casi 4.000 personas, la lista de espera en prueba diagnóstica. El hecho de haber disminuido la prueba diagnóstica significa que efectivamente se nos puede producir, como así ha sido, un cuello de botella. Una vez hecha la prueba, ya el médico deriva al paciente, pues si tiene que ser operado, a la lista de espera quirúrgica. Y efectivamente, el disminuir la lista de espera en prueba diagnóstica, el hacer todas las pruebas diagnósticas, ya implica que el siguiente paso para aquellas personas que lo necesiten pasan a la lista de espera quirúrgica, que es lo que ha pasado. Al disminuir una de ellas tremendamente, en 4.000 personas, puede aumentar ligeramente, en menos de un 2%, la lista de espera quirúrgica. En cualquier caso, estamos enfocando, se les ha dado ya instrucciones a los gerentes de los hospitales para enfocarnos en disminuir el tiempo de demora, es decir, que aunque haya lista, la lista sea dinámica, porque siempre habrá personas que necesiten o una prueba diagnóstica o pasar por quirófano. Otra pregunta, otro aspecto de control del Servicio Nacional de Salud es el gasto farmacéutico, que consume una gran parte del presupuesto anual. ¿En qué situación se encuentra este tema?
Bueno, el presupuesto anual en gasto farmacéutico en los presupuestos generales de la comunidad autónoma es de 450 millones de euros, sin contar el gasto farmacéutico hospitalario, es decir, aquellos fármacos que son de uso estrictamente hospitalario, es decir, que no se pueden conseguir en las farmacias y que los compran directamente los hospitales. Esos 450 millones de euros se destinan a sufragar el gasto de los fármacos, de los medicamentos que todos vamos a comprar a la farmacia cuando estamos asegurados por la seguridad social, ¿no? Asegurados por el sistema. Fíjese que esa cifra significa que cada día del año nos gastamos más de 1 millón de euros en fármacos. Es decir, cada día nos gastamos del orden de 1.200.000 euros en fármacos. Esto nos tiene que llevar a pensar y a reflexionar, porque por supuesto el esfuerzo se va a seguir haciendo, por supuesto. Creo que tenemos todos que tener un acceso equilibrado y equitativo a la sanidad y en este caso a la farmacia que cubre el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Canario de Salud. Pero yo creo que ese consumo pues debemos reflexionar sobre él, es decir, no creo que nos estemos sobremedicando, pero a lo mejor sí hace falta profundizar en el uso racional del medicamento. Esto, por supuesto, los médicos son el primer paso, que son quienes al final y al principio pues recetan esos medicamentos. Hay que perderle el miedo a los genéricos, hay que recetar exactamente lo que el paciente, la persona necesita, ni más ni menos, y ser mucho más proclive a racionalizar el uso del medicamento. Otra pregunta, nos acercamos al final de temporada de gripe. ¿Qué balance hace el respecto sobre este tema? Ha sido una época un periodo invernal en donde ya hemos pasado el pico, ya hace 2 semanas que pasamos el pico de gripe, ya estamos por debajo del nivel epidémico, ya hemos vuelto a la normalidad, pero sí yo quiero recordar la necesidad de vacunarse. Fíjese que tuvimos un 13% más de vacunaciones este año con respecto a la temporada de gripe del año pasado, pero aún así hemos tenido más fallecidos por gripe y precisamente de las personas fallecidas ninguna, con la información que yo tengo de la Dirección General de Salud Pública, ninguna estaba vacunada, con lo cual yo creo que es para las personas de riesgo, para las personas en los grupos de riesgo, es esencial que en la próxima campaña pues se acerquen al centro de salud, pidan hora a través del 012 para vacunarse, que es un pinchacito de nada, que ahorra pues muchos problemas de salud a las personas. ¿Y tiene constancia de que haya habido algún tipo de contagio a través del mosquito que se produce en Brasil, a través de personas que vengan embarazadas de esos países de origen? No, en Canarias a día de hoy no se ha producido ningún caso, ningún problema. En Canarias no existe el vector, es decir, no tenemos ese mosquito, y no tenemos noticia de nadie que haya estado de viaje en países de Sudamérica y que haya venido afectado por el virus, en absoluto. De lo más complicado en esta consejería o en esta dirección general, ¿cuál sería lo más complicado de llevar a cabo? Bueno, con relación a otro, usted ha estado también en el Cabildo, realmente, ¿qué es lo más, ha sido lo más complicado en esta Consejería de Sanidad? Hombre, la dirección del Servicio Canario de Salud es de facto la Viceconsejería de Sanidad, es decir, yo soy el viceconsejero de Sanidad. Eso tiene una ventaja y muchos inconvenientes. La ventaja es que efectivamente hay directores generales más especializados, cada uno en su tema, que orgánicamente pues dependen del director del Servicio Canario de Salud, y el director es el director, entre comillas, de orquesta de todo el conjunto del servicio. Mire, el Servicio Canario de Salud, cuyos profesionales hacen un fantástico trabajo en condiciones muy duras en los años anteriores, en el año 2012, 2013, si fuese una empresa sería de largo la mayor empresa de Canarias. Tiene prácticamente 24.000 trabajadores, 9 hospitales públicos, decenas de centros de salud, de consultorios locales, y nos dedicamos, nuestro negocio, si me permite hablar así, es la salud de todos. Por tanto, yo creo que uno de los organismos públicos, si no el organismo público esencial en el Gobierno de Canarias, no en vano consume el 42% del presupuesto público regional,
y el que debe esforzarse cada día por ofertar un mejor servicio a la ciudadanía. Por tanto, es un trabajo y apasionante, también es muy cansado, pero desde luego es importante el transmitir que a pesar de que puntualmente pueda haber una mala noticia, el trabajo general que se hace en el Servicio Canario de Salud por parte de todos sus profesionales, de todos los estamentos, es más que sobresaliente. ¿Considera usted que Canarias o Gran Canaria en especial es una tierra donde pueden venir las personas de otros países a curarse de algún tipo de enfermedad, de patología, de tipo dermatológica? Realmente Canarias, con el sol y el clima que tenemos, es un paraíso para estas personas con algún tipo de patología importante, ¿no? Hombre, nuestro clima desde luego ayuda mucho, ¿no? Y hay determinados sectores turísticos, más que sanitarios, turísticos, que promueven Canarias como destino de salud. Bueno, cuando era yo consejero de turismo en el Cabildo de Gran Canaria, pues teníamos efectivamente el programa de Canarias Spa and Wellness, es decir, más que de turismo de salud, era turismo de bienestar, es decir, todo lo que tiene que ver con los spas, con digamos las talasoterapias en sentido amplio que ofrecen los hoteles como parte de su atractivo. Aparte de eso, no somos un destino médico, a pesar de que nuestras características, bueno, pues pueden favorecer las recuperaciones y las rehabilitaciones de muchas personas que deben ser tratadas en sus países y que utilizan nuestro clima, de hecho, como un factor más en esa recuperación. ¿Considera entonces usted que la lista de espera ha sido lo peor que ha tenido que llevar a cabo la Consejería de Sanidad o la Viceconsejería? Es el problema más grave, yo creo, es el problema más complicado, ¿no? Y desde luego es el que nos ocupa más tiempo en comparación con otros. Y también sabemos que es un dato que no va a empezar a mejorar netamente hasta dentro de meses, porque es muy difícil, si no imposible, sería engañar a la gente, pensar que se pueden, digamos, cambiar las tendencias de la lista de espera de un mes para otro. Pero fíjese cómo el hecho de acelerar las pruebas diagnósticas ha generado un efecto, por un lado, bueno, disminuir el tiempo de espera en las pruebas diagnósticas, pero por otro, un pequeño cuello de botella en la siguiente lista, que sería la lista de espera quirúrgica. Yo creo que cuando tengamos algunas semanas más de este año 2016 con datos de cómo se está comportando la radioterapia oncológica y las pruebas diagnósticas en fines de semana, podremos ver una variación en las listas de espera, pero hay que esperar unas semanas para ver efectivamente cuál es la evolución. ¿Qué potencialidades, don Roberto, tiene la nueva tecnología, la informática para el campo de la sanidad, de la medicina en general, lo que es los consultorios locales, el médico de atención primaria, para evitar que el paciente se desplace al consultorio local? Bueno, es esencial, es decir, es el tener una buena historia clínica digital, tanto en atención primaria como en atención especializada, y que sean compatibles, es decir, que se puedan intercambiar datos, es uno de los proyectos en los que estamos trabajando para mejorar lo que hay. La receta digital también es un hecho en Canarias. Somos una de las comunidades autónomas más avanzadas, por no decir la más avanzada, y que ya la hacemos interoperable con otras comunidades autónomas. Es decir, que una persona de Extremadura que esté pasando sus vacaciones en Canarias y necesite su medicación, va con su receta electrónica, aquí recibe su medicación, pero se carga en Extremadura y viceversa. Es decir, estamos avanzando mucho en eso. De hecho, he solicitado incluir a Canarias en un proyecto de receta electrónica a nivel europeo. Bueno, por razones obvias, recibimos casi 12 millones de turistas cada año, y muchos de ellos pues vienen con su medicación o necesitan conseguir una medicación mientras están de vacaciones, ¿no? Todo eso es tecnología. En telemedicina hay un proyecto en la isla de La Palma, en el Hospital de La Palma, mediante el cual en determinadas especialidades médicas
que no existen o que normalmente obligaban al paciente a trasladarse al hospital universitario en Tenerife para ser, no para ser tratados, pero sí para las consultas. Estas se hacen a través de un sistema de telepresencia. Es decir, el médico pasa físicamente consulta desde el hospital universitario en Tenerife y el paciente está en La Palma y se le enfrenta a un sistema informático de telepresencia. Y está funcionando tan bien que las personas que lo han tenido que utilizar más veces ya dicen que no quieren ir a Tenerife, que lo quieren hacer porque es mucho más cómodo, no tienes que coger un avión, que te acompañe alguien, porque suele ser personas mayores, pasar el día en Tenerife, volver a... Es decir, lo puedes hacer desde tu hospital, cerca de casa. Y ese proyecto que está dando tan buenos resultados, lo queremos consolidar e implantarlo en otras islas. Y es uno de los proyectos también en los que estamos trabajando. También hoy en día está funcionando mucho el tema de correr en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y todo el mundo acompañado con dispositivos móviles que nos dicen pues las calorías que ha consumido, el ritmo cardíaco. ¿Todo eso le obsesiona a usted también como experto en este tema? La palabra que usted ha utilizado yo creo que es la correcta. Vamos a no obsesionarnos con esas cosas. Está bien medirlo, está bien tener un registro de, bueno, la presión, el ritmo cardíaco, el número de calorías y tal, pero no obsesionarse con esas cosas. Todos esos medidores y detectores y demás están muy bien, pero complemento a lo que realmente es importante, que es hacer ejercicio al menos moderadamente y tener una vida sana, pero no obsesionarse con el número de calorías o el número de kilómetros recorridos. También usted hablaba antes, ya para ir finalizando, Roberto, de la receta electrónica. También facilita que no haya en las casas una despensa llena de medicinas como había antes, ¿no? Claro, realmente facilita, también. Primero racionalización. Exacto, ese uso racional de la medicina y facilita el impedir que se produzca pues, determinadas picarescas y sobre todo que las medicaciones, sobre todo que son digamos, cosas mucho más serias de lo que a lo mejor todos pensamos, estén correctamente administradas, no se haga un uso distinto del que está prescrito y evitar pues, acaparación de medicamentos y sobre todo mal uso de los mismos que mal utilizados pues pueden ser muy peligrosos. Pues nada, pues muchísimas gracias Roberto Moreno por estar esta noche. Gracias. Espero que la entrevista con don Roberto Moreno Díaz, director del Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias, haya sido sagrado. Recordamos que esta entrevista es colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenas noches, Gran Canaria.